del día de hoy, 26 de agosto, jueves del 2021, organizado por la Red Ecuatoriana de Ficología. Quien nos saluda, Yajaira Quijije, les acompañará esta tarde. Muchas gracias al biólogo Javier Quijije por la invitación. Esta tarde nos acompaña el doctor Alejandro Bushman, biólogo marino de la Universidad de Concepción y doctor en biología, mención ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ejerce como profesor titular en el Centro de Investigación IMAR de la Universidad de los Lagos y es investigador titular del programa basal de CONICYT titulado Centro Biotecnología y Bioingeniería, CEBIB. Posee más de 150 artículos en revistas indexadas y capítulos de libros en ecología y cultivo de algas marinas. Además, tiene más de 400 presentaciones en congresos en 5 continentes. Actualmente es editor asociado de varias revistas científicas internacionales referentes al campo de la ficología y miembro de la Academia Chilena de Ciencias. Además, es consultor internacional en aspectos de la promoción del uso de tecnologías ambientales para la industria de la acuicultura y producción de algas. Bienvenido, doctor Alejandro Bushman, con su conferencia magistral El conocimiento genético y manejo de la reproducción sexual de Macrocitis pirífera, laminariales o crofita, un análisis de las implicancias productivas. Muchas gracias, profesora. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la profesora Galarza, especialmente, y a todo el comité organizador de esta webinar, a la Red Ecuatoriana de Ficología en especial. Siempre es agradable poder estar comunicando, y sobre todo en estos tiempos donde no podemos charlar tan fácilmente, el poder contribuir entregando alguna información respecto al trabajo que uno hace, ¿no? Y al cual uno dedica. Voy a compartir mi pantalla. Esperen. Tengo un problema con la duplicación de pantalla. Doctor. Sí, espere. Tengo que hacerla más pequeñita. Que no me pasa. Ay. Ahí sí. Ahora voy a compartir. Esperen. Ok, doctor. No hay ningún inconveniente. Yeah. Tengo. Ahí fue. Ahí sí, ya. Sí, mi doctor, sí se ve. Voy a dar una vuelta media extraña. Bien. Ahora sí. Bueno, cuando comenté ahí con la profesora Galarza de qué hablar, quiero poner en contexto, usando un caso específico del alga Macrocystis, de esta gran alga parda de rápido crecimiento,
de cómo aproximarse a mejorar la productividad, tanto de un punto de vista genético, pero también así como del manejo reproductivo que permite manipular, por ejemplo, la morfología para poder mejorar la captura de la energía solar, la captura de nutrientes del agua y poder exacerbar entonces el crecimiento de algas sin, en este caso, tener que manipular genéticamente los organismos. Así es que voy a hacer ese tipo de análisis y es en parte del trabajo que hemos dado. La fotografía que ustedes ven aquí es un centro de cultivo de 21 hectáreas de algas que estaba instalado aquí en el sur de Chile, con el cual obtuvimos la mayor parte de la información que les voy a estar mostrando a ustedes en los próximos minutos. Bueno, durante esta presentación voy a hablar sobre producción y la relevancia económica de las algas. Vamos a ver qué requerimientos de investigación tenemos para entrar entonces al tema propiamente tal, selección genética, plasticidad genotípica y cómo podemos manejarla para incrementar la producción, para alcanzar algunas conclusiones de lo que enfrenta el desarrollo de el cultivo de algas o la agronomía marina en el mundo. Doctor, perdón que le interrumpa. ¿Será Sí, que podemos ampliar en la proyección? Porque se observa solamente las diapositivas en total, no se observa la diapositiva ampliada en cada una. ¿No se observa la diapositiva ampliada? Ampliada no, se observan todas las diapositivas que están en la columna y las que van apareciendo a la derecha. Entonces, O sea, esperen. Ya sé lo que estoy haciendo entonces. Voy a tener que gracias, doctor. volver. Me lo está tomando ya. Compartiendo pantalla. ¿Ahora? Sí, excelente, doctor. Muy bien. Ya. Muchas gracias. Sí, este juego a veces cuando uno tiene varias pantallas al lado del computador genera... Disculpe, Tomás, siga. Bien, no se preocupe. Bien, así que eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy día. Bien, aquí en un trabajo publicado este año en la revista Nature, se da cuenta de lo ocurrido en los últimos 20 años en acuicultura, que pasamos de una producción de aproximadamente 36 millones de toneladas en el año 97 hasta el 2007 a 112 millones de toneladas. Pero desde el punto de vista de las algas, lo más interesante surge que las dos especies con mayor producción de biomasa en el mundo son algas. Más que cualquier otro organismo, las algas son las que le entregan la mayor cantidad de biomasa por acuicultura en el mundo, según la estadística de la FAO. La más importante, con un 10% de toda la producción, es una alga parda, Saccharina japonica, y seguido que se cultiva principalmente en China. Ustedes ven la fotografía superior a la derecha, y la segunda son un grupo de dos géneros, Eucheuma y Capaficus, que se cultivan principalmente en Indonesia, Malasia, Filipinas y algunos otros países del Índico y Pacífico tropical. Y esta alga se produce para polisacáridos, principalmente esta va hacia alimento humano, aunque hoy día por el tamaño de la producción también va hacia la producción de alginatos.
Pero dentro de los 10 primeros especies aparece una tercera alga, Gracilaria, y aquí hay una tercera alga, o cuarta alga parda, que también aparece entre los más relevantes de producción en el mundo, y entre todos hacen por lo menos un 24% de la producción por acuicultura. O sea, un cuarto de toda la acuicultura del mundo, al menos, está soportada por 4 especies de algas. Así que, desde el punto de vista solamente, las algas son y las macroalgas son un elemento relevante para la acuicultura. Si uno mira cómo es la producción global y cómo ha ido desde 1950 hasta el 2019, ustedes ven que el incremento es notable. Y hoy día estamos en cerca de 35 millones de toneladas. Estas son húmedas. Y fíjense ustedes que 34 de ellas, y solamente 34 millones, son por acuicultura. Y ya en 1970, 1980, la acuicultura pasa a ser más importante que la explotación de praderas naturales. Así es que la acuicultura de algas se ha transformado en la manera de cómo podemos tener algas disponibles para distintos usos. Sin embargo, si vemos las estadísticas en América, nos aparecen que las barras celestes casi se desaparecen, son apenas unos miles de toneladas, 23.000 toneladas, y seguimos dependiendo de la explotación de praderas naturales, donde Chile es el mayor productor en toda América. Y esto incluso uno puede ver que la producción por cultivo, desde los años 90 hasta la fecha, ha ido disminuyendo. Ya vamos a tratar sobre este tema, por qué el cultivo de algas no ha tenido el crecimiento que se aprecia desde una perspectiva mundial. Bien, acá está por país. Ustedes ven que en cultivo China, Indonesia, Malasia, Japón, Corea son los mayores productores, pero también hay otros productores por acuicultura como Rusia, India, Myanmar, aquí en África, Zanzíbar, Madagascar, Sudáfrica y Chile con las mayores producciones, pero claramente mucho menores que las que encontramos en Asia. Hay otros países en África como Namibia, Brasil, Perú, algo en España, tenemos algún tipo de producción. Y la explotación, China, Noruega y Chile son los países con mayores explotaciones, pero ustedes se dan cuenta que ya la escala es bastante menor a la de cultivo. Y ahí aparecen otros países como explotando algas, como Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia y algunos otros países europeos y Marruecos con explotaciones relativamente importantes. Así es que este es el mundo global de las algas y de uso de las algas. ¿Y para qué estamos explotando las algas en este momento? Bueno, principalmente como alimento. Y dependiendo del grupo de algas, tenemos los 3 más icónicos, que son el nori, que se obtiene de la alga Piropia, esta alga roja, pese que aquí el color rojo no se manifiesta muy tal, pero es una alga roja con el cual se hace, entre otras cosas, sushi, y se ha transformado, ¿no es cierto?, hoy día en un alimento que se consume globalmente.
Pero también de algas pardas tenemos la producción de wakame, de esta alga acá, que es undaria, y de kombu, que tenemos acá, laminaria japónica, que entra a tener distintas preparaciones en la cocina oriental sobre todo, pero que cada vez más va siendo más conocida en Occidente. Así que básicamente tenemos estos usos como algas como alimento, pero también el otro uso importante es el de polisacáridos, que se usan como agentes espesantes, viscosantes, en una serie de productos que van desde la industria de alimentos hasta cosmética, de salud e incluso algunos usos industriales. Aquí tienen ustedes el agar, que es un polisacárido donde los monómeros son glucanos, que tienen la propiedad de gelidificar, son termorreversibles además, y que cuando se usan, se obtiene en forma muy pura, es decir, sin radicales sulfatados y por lo tanto pasan a ser electroquímicamente neutros, se usan en aplicaciones biomédicas para el cultivo de bacterias, principalmente, y todo hoy día dependemos de la identificación de bacterias en cultivo en los hospitales por tener placas, ¿no es cierto?, con medios de cultivo sólido basados en agar. Pero hoy día el crecimiento del uso, de las carrageninas ha ido incrementando vertiginosamente, y las carrageninas, que tienen una diferencia, también se producen de algas rojas, pero que tienen algunas diferencias químicas, y las propiedades físico-químicas las hacen especialmente atractivas para usarlos en alimentos ricos en proteínas, cárneos, lácteos, que son los principales usos a los cuales estos productos se están comercializando hoy día. Así que la producción de carragenina, ustedes pueden ver aquí distintas marcas, pero si uno va al mercado y compra en un supermercado pollo o cualquier tipo de embutidos, van a tener un porcentaje relativamente bajo de carragenina, pero es una manera de cómo uno puede inyectar agua a las carnes, ponerle este viscosante y darle una textura mucho más suave que la que tendrían normalmente. Los alginatos, si bien son bastante más de bajo costo que los otros dos polisacáridos que se obtienen de algas rojas, estos vienen de algas pardas, tienen una diferencia notable que los monómeros son distintos, son de ácido glucurónico y ácido manurónico, y forman estas cadenas, y ellos tienen una variedad de aplicaciones que van desde aspectos industriales, como en las pinturas, o el uso de médico, por todas las molduras que usan los dentistas, los cosmetología, todas las cremas y tratamientos. Hoy día, para tratar quemaduras, se usan parches con alginato porque eso retienen la humedad y hacen ahí un muy buen forma para curar y sanar quemaduras y heridas, y también su aplicación en alimentos, como en la cerveza, ¿no es cierto? Ustedes, para tener una bonita espuma, se necesitan ciertos viscosantes, y los alginatos se han transformado en ello en un elemento muy importante en la industria cervecera mundial. Así que hay también una demanda muy creciente por alginatos.
Pero también hoy día nos movemos hacia obtención de moléculas bioactivas que tienen una variedad de uso como antiinflamatorios, contra la diabetes, incluso se están viendo efectos anticancerígenos, etc. Uno de ellos son los fluorotaninos, que se encuentran en algas pardas sobre todo, aquí como en Ecklonia cava, y tienen extracto, y uno puede comprar estas cápsulas que se puede tomar como un suplemento dietario. Y hay distintos otros productos, como los que ustedes ven aquí, que se usan para aplicaciones en agricultura, y que no son fertilizantes propiamente tal, pero sí son promotores de crecimiento de plantas y que contienen auxina, giberelina y otros productos que mejoran la respuesta de crecimiento de las plantas. Y claramente esta alga roja que está aquí en este recuadro, Asparagopsis, está hoy día bajo fuerte escrutinio para incluirla en dietas de ganado, para disminuir las emisiones de metano. Por alguna razón, estas algas tienen unos bromuros halogenados que disminuyen con solamente poner un 3% de estas algas en la dieta, disminuyen en 30, 50%, dependiendo de los estudios, las emisiones de metano por la digestión que produce el consumo de pastos por estos animales. También hay mucha información que ha estado en los últimos años rondando acerca de el uso de todos estos polisacáridos en la transformación en biocombustibles, bioplásticos. Sin embargo, aquí los avances no han sido tan notables, básicamente porque hoy día todavía dependemos de enzimas que son de muy alto costo para transformar esta biomasa y fermentar la biomasa y los polisacáridos que tienen las algas. Incluso aquí hay un trabajo publicado en Science donde hay una bacteria genéticamente transformada que permite generar distintas enzimas que cortan los alginatos, oligoalginatos, los cuales pueden ingresar al interior de la célula de estas bacterias, y estas bacterias se le han incorporado ciertos genes para transformar estos oligosacáridos en unas moléculas más pequeñas que pueden entrar a un metabolismo del alcohol tal cual lo hacen las levaduras. Así es que este tipo de elementos está, pero todavía tienen restricciones y no han demostrado estar cerca de conseguir etanol a un precio competitivo de mercado. Por otra parte, hoy día también se ha estado estudiando que algunas de estas bacterias puedan no terminar en precursores para formar etanol, sino para formar butanol o para ser precursores para la fabricación de bioplásticos. Así es que eso es otra materia que se está en investigación. Uno de los elementos que también ha estado en la palestra es su uso para biorremediación, sobre todo alrededor de sistemas de cultivo de organismos que necesitan un ingreso de alimento al sistema y por lo tanto son fuertes emisores de desechos orgánicos e inorgánicos, y las algas pueden ser un fuerte elemento para disminuir la incorporación de carbono, nitrógeno, fósforo al medio por el metabolismo del cultivo de las especies animales. Así que, como ustedes pueden ver, tienen una gama grande de usos y que
todos los días estamos viendo nueva información aparecer, ¿no es cierto?, con datos novedosos sobre estos temas. Sin embargo, quiero comentar, y aquí están citados entre comillas textuales, ciertos comentarios de este trabajo publicado en el año 2015 en el Journal of Ecology, en que se hace algunas indicaciones que principalmente hoy día la industria de cultivo de algas, para seguir avanzando, necesita mejorar sus cepas de cultivo, mejorar las técnicas para domesticar nuevas especies, esto es manejo genético, y cómo desarrollar tecnología para refinar de mejor manera la biomasa que podemos obtener. Y dejar atrás un lado el que estemos produciendo algas a bajo costo, que no promueven y no incentivan su cultivo, porque van a un mercado de los polisacáridos que no son extremadamente, que no le dan un valor extremadamente bueno, o mejor dicho, que incentive el desarrollo de la acuicultura. Básicamente el desarrollo de la acuicultura ha estado puesto en algunos países, en Indonesia y en África más recientemente, donde el ingreso de los de las poblaciones costeras es muy bajo, y por lo tanto eso ha permitido mantener esos cultivos sin una alta inversión. Pero cuando necesitamos más inversión y más tecnología, los polisacáridos no permiten llevar a cabo e incentivar la producción. Y por ello, el desarrollo aquí y el mensaje es que necesitamos mayor valor agregado. Necesitamos desarrollar esta biomasa algal, alimentos funcionales, productos para cosmética, nutracéuticos, farmacéuticos. Debemos tener una biomasa más estandarizada, que se produzca con mayor eficacia y con una mucho mejor trazabilidad de la que hoy día tenemos. Así es que estos son los desafíos que tiene sobre todo Occidente para involucrarse en el negocio de la producción de algas. Pero bien, pasemos a cómo producir y qué limita nuestra producción. Y voy a estar centrándome principalmente en las algas pardas, porque son las que mayor producción nos generan y porque tienen una variedad de uso que son muy atractivos. Y esto quizás porque hoy día comprendemos que filogenéticamente las algas pardas están mucho más cercanas a los oomicetes que a las plantas superiores o a las algas verdes, y por lo tanto tienen un metabolismo bastante peculiar y con algunas rutas metabólicas que las diferencian y las hacen atractivas por ello. Bueno, pero uno de los grandes problemas que tenemos cuando hacemos el cultivo es que tenemos un ciclo de vida complejo. Lo que vemos en el ambiente macroscópicamente es un esporfito que por meiosis produce esporas que salen liberadas, tienen flagelos, nadan, se van al fondo, se fijan en el fondo y generan una fase haploide microscópica, que ustedes lo pueden ver aquí, donde ven un macho, una hembra fértil produciendo un huevo. Estos producen espermáceos que van a fecundar este huevo y luego de fecundarlo vamos a tener un cigoto diploide que está acá, que para cultivo lo podemos hacer crecer sobre algún sustrato artificial como esta cuerda, y ustedes ven el color dorado ya que va teniendo, donde hay pequeños embriones, cigotos y juveniles
diploides nuevamente de este esporofito. Y eso es lo que tenemos que manejar. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, para hacer esto, necesitamos colectar esporofilas, necesitamos hacer una esporulación, inducir esta esporulación, y que nuestras esporas se fijen sobre sustratos artificiales, como estas cuerdas que están aquí enrolladas en estos tubos de PVC, y bajo condiciones controladas tenemos que hacerlas crecer para tener la próxima generación de esporofitos, y por lo tanto en este proceso tiene que ocurrir la reproducción sexual. Esto lo podemos hacer. Hoy día hay grandes lugares donde se pueden producir estas algas. Esto en general no es un problema ya, se puede manejar, pero hay todavía mucho conocimiento fino que, como les voy a estar diciendo y enfatizando, hay todavía que comprender. Bueno, uno los hace crecer y en unos 40-45 días puede salir al mar con cuerdas que están sembradas como estas, con estos pequeños esporofitos, que tienen que estar, ojalá, sembradas en forma muy homogénea. Esto quiere decir que uno tuvo una cantidad de esporas que logró cubrir todo este sustrato disponible para poder ser sembrado, y para eso hay que manejar contaminación, controlar bacterias, hongos y otras especies de algas que tienden a afectar nuestro crecimiento de las algas que estamos tratando de cultivar. De ahí tenemos que sembrarlo en cuerdas, que esto tenemos que pasar de un sistema más manual a un sistema un poco más mecanizado que nos permita acelerar los procesos de siembra, hacerlos más eficientes, más efectivos, para que a las semanas tengamos cuerdas como estas, y al mes tengamos una cuerda como esta con algas creciendo ya a buena cantidad, y tenemos que hacer un desarrollo que nos permita manejar varios factores que son críticos para el éxito de la producción. Aquí ustedes ven distintas fechas. Empezamos en nuestro invierno en el hemisferio sur, en julio, y ya en octubre esto fue creciendo, y llega, esto va en crecimiento exponencial. Primero pasan algunos días que se demora, pero llega ya aquí el 1 de octubre, y tenemos todo este dosel flotante, y por lo tanto llegamos a tener por lo bajo 100 toneladas de algas por hectárea en uno de estos sistemas de cultivo. Pero hemos llegado a tener hasta 300 toneladas por hectárea. Sin embargo, durante estos periodos podemos tener problemas. En nuestro caso, el mayor problema lo dio este pequeño anfípodo, este pequeño crustáceo de máximo 2 centímetros de longitud, que hace sus nidos doblando los frondes del alga, y que cuando estos alcanzan un número más o menos llegando a los 50 individuos por kilo de alga, ustedes ven que la biomasa empieza a decaer. Se la empiezan a comer. Y más que comerse todo, la empiezan a cortar. Y con la corriente vamos perdiendo toda nuestra biomasa en nuestro sistema de cultivo. ¿Cómo manejar estos pequeños crustáceos? ¿Cómo hacerlo? No creo que la acuicultura de algas vaya por el uso de pesticidas. Creo que sería un crimen ecológico, pero el control de este tipo de organismo no es sencillo. Pero también sabemos que las algas tienen distintos tipos de patógenos y organismos que nos afectan. Virus, bacterias, hongos, omicetes, algas procariontes y algas eucariontes,
que afectan y que causan deterioro de la biomasa y que pueden causar necrosis masiva en sistemas de cultivo. Aquí hay unas distintas fotografías de síntomas, no propiamente de infecciones, porque nunca tuvimos, en todos los años de trabajo que tuvimos nuestros sistemas en el mar, nunca tuvimos un episodio masivo de enfermedades, pero sí tuvimos la precaución de ir levantando información sobre distintos patógenos que podrían estar en nuestro sistema. Y así uno llega a la producción y uno puede decir bastante en forma confortable que uno puede tener una producción entre 120 a 200 toneladas húmedas por hectárea por año. Pero sí quiero dejar una nota de precaución. Puede haber mucha variabilidad interanual. Y si ustedes se mueven de un lugar a otro, aunque para ustedes tengan la percepción de que son básicamente lo mismo, las algas pueden responder de una forma muy diferente. Nosotros tuvimos más de 6 sitios en producción y solamente 2 de ellos permitieron tener producciones a este nivel. Bueno, si uno lleva estos datos de producción y con los costos que tuvimos por 21 hectáreas de producción y todo el sistema, su construcción, pudimos hacer una buena evaluación económica, y aquí tienen ustedes el VAN, el valor presente neto, en dólares. Si es negativo, si van las barras hacia abajo, es que están perdiendo dinero, si es positivo, están ganando. Y claramente uno puede ver que si ustedes tienen una producción, y esto es equivalente a 120 toneladas húmedas por año, por hectárea, ustedes están en el límite para hacer un negocio. Y además, el valor comercial hoy día de esta biomasa, por lo menos en el país, en Chile, está alrededor de $90 por tonelada. Ustedes están en este margen para hacer negocio. Sabemos que podemos producir esto como mínimo y podemos ir ahí. Pero claramente las ganancias que estamos acá debemos mejorarlas. Y por lo tanto, tenemos 2 caminos que recorrer. Uno es darle mayor valor agregado y 2, mejorar nuestra productividad. Uno de los elementos que para la producción de cualquier organismo fotosintéticamente activo es altamente relevante es la captura de la energía radiante del sol para ser transformado en biomasa. Este es un estanque de cultivo de microalgas donde por muchas décadas se ha logrado verificar de cómo hacer para que esta biomasa esté homogéneamente repartida en un sistema de que se está moviendo, que es dinámico, para poder hacer una captura eficiente de la radiación solar. Y uno puede ver que aquí están relativamente homogéneas las células, la densidad celular en este sistema de cultivo, en esta pileta de cultivo. Pero si uno mira esta foto aérea en China, ustedes claramente van a ver todos estos espacios donde las algas no están capturando. Fácilmente uno puede pensar de que aquí la eficiencia de captura de la radiación solar no debe ir más allá del 0,01%. Una de las ventajas que tiene esta alga Macrocystis es la creación de este dosel flotante que cubre todo la superficie y captura la radiación solar. Y ya les voy a mostrar algunos datos de las implicancias de esto.
y por la cual pensamos de que esto es uno de los elementos que la hace tan productiva. Ahora, quiero recordarle a ustedes que cualquier organismo fotosintético, el incremento de un 0,5 a un 2% de la captura de la radiación solar nos va a producir un aumento muy notable de la productividad. Así es que aquí estamos jugando a ser más eficiente en la captura de la energía de radiación solar. En los últimos años, y esto apareció hace muy poquito, publicado en el año 2021, hace menos de un mes, en este trabajo donde usamos bioreactores afuera para estudiar fotosíntesis y ver cómo podemos hacer un mejor uso de la radiación solar en nuestro sistema. Quizá una aproximación un poco metodológica, pero que tiene ese trasfondo. Y en este tipo de estanques aquí, que son de fibra de vidrio, transparente, dejan pasar cierta cantidad de aire, pudimos establecer la productividad en términos de los micromoles de carbono fijados por unidad de tiempo en estos estanques. Y claramente, cuando el alga que teníamos alocaba más biomasa hacia el dosel, tiene números de dosel, subdosel más grandes, tenemos una productividad, y medida por este coeficiente de correlación aquí, significativamente mayor. Y puede aumentar desde un promedio de cercano a 10 a 40 o más, y eso son 4 veces por lo menos, mejorando solamente nuestra, de cómo se dispone morfológicamente el alga en el sistema. Pero además de estos cambios, de esta manipulación que no es genéticamente, claramente sabemos por toda la experiencia agronómica, por todos los vegetales que hoy día producimos, que el mejoramiento genético, siguiendo lo que nos enseñó Mendel, claramente nos permite pasar de un maíz como el que era el que teníamos presente en América hace algunos miles de años atrás, a lo que tenemos hoy día. Y esto, en distintas regiones del mundo, estas mejoras genéticas están llevando a un aumento de la producción muy significativa. Y esto es mejoramiento genético. Aquí ni siquiera estoy hablando de modificaciones, ingeniería genética, ¿no? Estoy simplemente aquí a través de mejoramiento genético usando fertilización cruzada. Ahora, el conocimiento de la recombinación genética y de cómo es los metabolismos de regulación metabólica en algas y cómo eso está asociado a cierto genotipo, es una caja que se está comenzando a abrir. Recién tenemos un par de genomas y un par de genomas que todavía no están correctamente caracterizados en detalle para poder entender el metabolismo de las algas. Bien, cuando hacemos entonces selección genética, una de las cosas que estamos eliminando son aquellos genotipos que no producen, ¿no? Y nos vamos quedando con aquellos que son mejores y vamos disminuyendo la variabilidad para poder ir aumentando la producción. Y esto mídanlo ustedes como la biomasa, la cantidad de cierto compuesto químico en el alga, cualquier carácter que ustedes les preocupe producir. Bien, y esto tiene que ser heredable.
Tenemos que pasar esto. Ahora, si partimos con esta gama, esta diversidad genética, teóricamente no vamos a poder subir sobre este nivel. Y lo que tenemos que para subir esta otra área, necesitamos encontrar nuevos genotipos que no estaban en la naturaleza para poder hacer ese aumento en el carácter productivo que queremos mejorar. Y de eso se trata. Bueno, para ello, la primera condición que uno tiene que tener es diversidad genética para poder hacer selección. Y ojalá distintas poblaciones para que podamos empezar a hacer cruzamientos y encontrar estos nuevos individuos. Bueno, haciendo toda la estructura genética a lo largo de la costa de Chile, al menos hasta aquí entre el 20 y 50 grados de latitud, tenemos 4 poblaciones genéticamente diferentes. Hay flujo genético entre ellas, ustedes encuentran los otros colores, pero estadísticamente podemos diferenciar 4 poblaciones genéticas y donde tenemos una variabilidad alélica bastante importante. Y cuando uno hace experimentos de crecimiento de jardín común con cruzamiento, y aquí hay 9 distintos cruzamientos, que son los que están enumerados acá, que van desde cruzamientos, desde organismos entre la misma población y entre poblaciones, los blancos, y ustedes pueden ver, y estos fueron individuos que se marcaron y se siguieron, entre 100 a 300 individuos por cada cruzamiento. Hay algunos que ustedes pueden ver en la fotografía, crecieron en un número de meses, igual para todos, como todos los metros que ustedes ven ahí. En el otro extremo tienen estos especímenes enanos que no crecieron, que están aquí. No tuvieron crecimiento. De alguna manera, ahí hay un efecto, no sabemos la razón, que es lo que sucedió, pero uno tiene respuesta. Y claramente también la cantidad de distintos compuestos químicos también varía, pero lo más importante y lo esperable es que no todas las cepas que crecen mejor tienen mejores compuestos. Y por lo tanto ahí uno tiene que jugar a cómo hacer crecer bien el alga y cuáles son las cepas que tienen además buenos compuestos o los compuestos que uno necesita producir. Ok, eso es tradicionalmente lo que uno hace en agronomía. Pero las algas, y sobre todo esta especie Macrocystis, uno la reconoce también por su gran plasticidad fenotípica. Y esto a veces podemos también usarlo, pero es mucho más complejo enfrentarlo para hacer todo el proceso de domesticación de las especies. ¿Y qué significa esto, la plasticidad? Significa que un mismo genotipo en una condición ambiental va a responder, en este gráfico en el B, ¿no es cierto?, va a responder a tener un crecimiento diferente, estadísticamente significativo, y una respuesta diferente. O sea, un mismo genotipo responde de manera variable dependiendo de las condiciones ambientales. Este genotipo no es plástico. En este carácter, ¿no es cierto?, no cambia cuando cambian las condiciones ambientales. Aquí hay un genotipo que cambia y otro que no cambia, y aquí uno que tiene un genotipo que cambia en un sentido y un genotipo que cambia en el otro sentido. ¿Qué significa esto? Que esto podría permitir que un cultivo de un genotipo en diferentes ambientes y en ambientes variables. La planta puede adaptarse a distintas condiciones.
Pero por otro lado, dificultaría la evaluación y la selección de genotipo con rasgos específicos, porque tenemos que separar el efecto genético del efecto plástico. Y eso lo hace más complejo. Y permitiría proteger la variabilidad genética, sí, eso es un buen dato, ante la presión de explotación selectiva. Por ejemplo, la extracción de los mejor dotados. Si vamos y estamos extrayendo los mejor dotados, el que sean más plásticos podría ser una alternativa para que no deterioremos las poblaciones remanentes, genéticamente al menos. Y una mayor diversidad genética en los cultivos podría implicar menores riesgos de impacto en peste o estrés por factores limitantes sobre el monocultivo de algas, pero si tenemos manejando más plasticidad, podríamos no necesitar tanta diversidad genética para poder llevar a cabo esto. Así es que, ¿qué es lo que hemos hecho? En este sentido, aquí hemos manejado la reproducción sexual de estas fases microscópicas en condiciones en que la reproducción sexual de la hembra se hace más lenta, hay más crecimiento vegetativo y por lo tanto podemos llegar a producir gametofitos femeninos que tienen diferentes números de ogonio por gametofito. O sea, cada hembra tiene más huevos, desde 1 por hembra, y aquí teníamos 19 individuos marcados con un huevo, y aquí teníamos algunos pocos que logramos que producieran 8, 9, 7 huevos, pero ya 6 es un número que se obtiene bastante fácil. Ahora, ¿qué resultado tiene esto? Que una madre produce múltiples esporofitos, pero cuando estos están creciendo en esta forma aislada, que fueron fecundados por incluso padres diferentes, van a producir un organismo que tiene múltiples frondas y no es genéticamente homogéneo, es una quimera. En cambio, cuando tenemos 1 o 2 frondas, ogonios, vamos a producir estos morfología con solamente muy pocas frondas por esporofito. Ahora, ¿qué significa esto? Y aquí hay un experimento, y estos datos aún no son publicados, lo estamos trabajando. Estamos jugando aquí con la parte genética y con la parte de creación de estas distintas formas, ¿no? Con pocas y con múltiples frondas. Esto se hizo con esporofitos colectados en una población genética, que va a ser este azul, y en una segunda población genética, que es la amarilla, de Chile central. Y la roja es el cruzamiento de ambas. Y para ambos casos tuvimos con pocas y múltiples frondas. Claramente, y en forma significativa, estadísticamente, la interacción de la presencia... y estos fueron cultivados en condiciones de limitación de nitrógeno hasta condiciones de alta disponibilidad de nitrógeno. 5 niveles con el tratamiento de nitrógeno. Por lo tanto, el efecto del nitrógeno, la interacción de nitrógeno con las poblaciones, de las dos poblaciones y el cruzamiento y los morfotipos dan un resultado de alta significatividad estadística. Los análisis a posteriori también me permiten manejar todo lo que les voy a decir. Y las amarillas claramente responden, las poblaciones amarillas responden mejor que el azul a limitación de nutrientes. Pero también, en una manera intermedia, como las amarillas, responden las rojas, que son los cruzamientos. Pero las rojas, múltiples frondas, fíjense ustedes,
en todos los casos, con todas las, en todos los niveles de nitrógeno, dan un mejor resultado. Y por lo tanto, estos organismos que no son diferentes a las otras rojas, no hay diferencia genética entre rojas, ¿sí? Tienen, por su morfología, tienen una capacidad productiva diferente. Esto no es tan sencillo de interpretar, se lo digo claramente, porque la mezcla de los organismos son más genéticamente a un tipo de población, que es la del sur, que a la del norte. Aparentemente la compatibilidad de la reproducción sexual no es 50-50%, no es al azar. Las aquí que están en color rojo se cruzan bastante menos, se mezclan bastante menos con las verdes. Y por lo tanto ahí hay otro elemento que nos complica. Para ir terminando y pasar a las preguntas, quiero hacer una nota de precaución. No todas las algas son iguales. Y como ya les dije, las algas pardas están incluso en otro reino que las algas rojas y que las algas verdes. ¿Ah? Están con los protistas. Aquí tiene una alga roja que es Agarophyton para producción de agar, que tiene el típico ciclo de vida trifásico de las algas rojas, una fase diploide y fase haploides, pero cuando nos vamos a los sistemas de cultivo, uno ve que hay en casi todos estos son distintos centros de cultivo, siempre son diploides, casi no hay haploides. Si uno nos va por poblaciones naturales, hay una mezcla, ¿no? Esto llega aquí, esto es 50%, hay algunas que están en menos del 50%, hay otras que son más haploides, menos diploides, pero están las dos fases. Así es que la acuicultura de algas ha estado, aunque los productores no lo hayan considerado, no lo tengan en su análisis, ellos están ya manipulando qué es lo que están cultivando. No están cultivando todas las fases de historia de vida. Y si uno hace experimentos con los distintos genotipos y variabilidad genotípica en cuadrantes experimentales, esta es la tesis de doctorado de una estudiante que se tituló hace un año atrás, Sara Usandizaga, no pudo obtener diferencia o un incremento en la producción cuando teníamos mayor diversidad genotípica, que era lo esperable, y lo mismo que encontrábamos en Macrocystis, ¿no es cierto? Estos individuos con más variabilidad genotípica tenían mayor crecimiento, aquí no. Incluso hay una tendencia que cuando uno tiene genotipos aislados, ellos pueden ser más productivos que nunca. Aunque sí hay otros factores como que hay algunos genotipos de algunas especies que son más resistentes a patógenos y epífitos de otras algas epífitas que afectan su crecimiento. Pero nuevamente el mensaje, otros organismos, otras algas pueden tener respuestas muy diferentes y esta es recién una caja negra que estamos comenzando a conocer de cómo manipular estos sistemas. Y para terminar, algunas conclusiones. Primero, ¿qué necesitamos? Es saber cómo aumentar la productividad. Con la misma productividad no vamos a llegar muy lejos. Tenemos que aumentarla. Tenemos que hacer mejoramiento genético, una mejor comprensión de la fisiología de los sistemas de producción, para mejorar nuestras capacidades de crecimiento, tenemos que desarrollo tecnológico para poder hacer esta producción. Y también tenemos que ver con la demanda, mayor valor agregado, un desarrollo de nuevos productos, abrir nuevos mercados y uso más eficiente de la biomasa.
Hoy día, cuando explotamos polisacáridos, el 70-80% de la biomasa es desecho. Y ocupamos un 30%, con suerte, de la biomasa del polisacárido. ¿Cómo hacemos aquí un uso más eficiente de esta biomasa? Son cosas que debemos hacer. Y por último, hay algunos aspectos de regulaciones que requieren ser analizados. Que necesitamos regulaciones para el cultivo de las algas. Estos no son animales. Y ya dado el caso del cultivo de salmón, que es un aspecto muy relevante de la economía del sur de Chile, con más de 800.000 toneladas de producción, tenemos un marco regulatorio de la acuicultura hecha para el salmón, pero que no permite hacer una acuicultura de algas. Hay cosas que son completamente ilógicas y demandas que no tienen ningún sentido común y se requieren que sean modificadas. Así es que los dejo hasta aquí. Muchas gracias. Esta es una fotografía de nuestro instituto y a toda la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile y a sus distintos programas de financiamiento por el apoyo que nos ha dado durante los últimos 30 años. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor. A Voy a continuación, quitar haremos las preguntas. Si alguien de los participantes desea consultarle algo al doctor, puede hacerlo en estos momentos. Doctora Yajaira, hay algunas preguntas en el chat mientras tanto. Ok. Tenemos por aquí una pregunta, doctor. Edgar Zapata dice, cuando se compara macroalgas de acuerdo a su productividad y capacidad de captura carbono, ¿qué especie nativa podría ser la más idónea para su producción en Ecuador? Bueno, va a depender en qué parte de Ecuador, pero yo, por las condiciones ambientales, en lugar que tiene su urgencia va a necesitar una especie de más agua fría, pero yo estaría pensando en alguna especie de sargassum o especies similares a esas que puedan tener en sus costas. Por dos razones. Primero, porque son especies más grandes y el tamaño aquí es relevante. Por una razón muy simple. Si usted tiene un alto crecimiento, pero es una alguita muy pequeña, la producción de biomasa que usted tenga va a ser baja. Si tiene 1 gramo y crece al doble en un día, al siguiente día tiene 2 gramos. Pero si usted tiene una alga de mayor tamaño, aunque crezca un poco más lento, va a crecer. Pongámosle que crezca 10%, pero pesa 1 kilo, al día siguiente va a tener 1 kilo 100. Disminuimos la tasa de crecimiento muy grande, pero en el otro obtuvo 1 gramo. Aquí al menos obtuve 100 gramos de ganancia. Y por eso el que uno logre llegar y tener cierta biomasa en producción es un elemento relevante para que el tema sea financieramente atractivo para las personas que quieran invertir o quieran vivir de la producción de algas. Ok. Fernando Macías Rodríguez dice, buenas tardes, doctor Bushman, excelente ponencia. Con las proyecciones que existen en la actualidad respecto al cambio climático,
¿Qué consecuencias tendría sobre los diferentes cultivos de algas en países tropicales? A ver, en países tropicales hay especies que son resistentes a temperatura. Y también sabemos que hay, dentro de cada especie, hay individuos que tienen mejores tolerancias. Hay genotipos. Y por lo tanto tenemos que descubrir qué son esos genotipos, cómo lo hacen, qué generan, entender fisiológicamente, entender genéticamente y ver cómo vamos a producir ese tipo de genotipos. Así es que hay organismos que van a responder bien a condiciones de cambio climático. Lo que uno está viendo hoy día es que hay reemplazos de algas, más que desaparición de muchas algas. Claro, hay algunas que van desapareciendo, las de aguas más frías se van corriendo más hacia latitudes más altas, y los sistemas se van a ir tropicalizando a más altas latitudes. Pero hay especies que logran mantenerse y crecer en sistemas tropicales también. Y por lo tanto, uno debería enfocarse en aquellas que tienen esas capacidades fisiológicas. Alex Santillán saluda y dice, buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de los ambientes marinos cultivables para llegar a una producción rentable? Por ejemplo, veo que la mayor parte de la producción de Chile se ubica en la región del sur de Chile, que son ambientes protegidos de las mareas, pero en Ecuador la mayor parte de la costa está expuesta. A ver, si uno se va a lugares como China y otros, ustedes van a ver que son grandes bahías y que son bahías bastante abiertas al oleaje. Lo que hay que tener es un diseño de sistemas que permita que las algas permanezcan allí. Si uno ve, las algas tienen capacidades de adherencia y están en lugares con alta exposición al oleaje, ahí en las rocas. Ahí donde rompen la ola, ahí están. Y ahí sobreviven. Así que no todas, hay algunas que son más frágiles, otras que son más resistentes, pero hay algas que viven en lugares muy expuestos al oleaje. Y de hecho, para tener buena producción, uno necesita movimiento de agua. Si uno no tiene movimiento de agua, la difusión de nutrientes y gases del agua hacia el alga va a ser muy mala, va a ser muy baja y no va a haber crecimiento. Por lo tanto, necesitamos movimiento de agua. No es el gran enemigo. Y la producción de Chile es de algas pardas, de cosecha de algas, es en el norte de Chile, no en el sur. Ahí hay poblaciones. No estoy diciendo que en el sur, a veces, mucho más al sur hay también poblaciones, pero son mucho de más difícil acceso, mayor costo, y en el norte tiene otra cualidad, que hay radiación solar para secarlas a bajo costo, hay espacio, hay terreno, hay desierto donde uno puede secar el alga sin tener que consumir energía. Pero así que la extracción de alga de Chile, de algas pardas, se concentra en el norte de Chile. Ahora, hay una condición que para nosotros es muy relevante, que son sistemas con surgencia, es decir, que tienen nuestras aguas una alta cantidad de nutrientes a lo largo de casi todo el año. Y eso es otra característica relevante y que nos diferencia un poco de los sistemas un poco más tropicales, donde los nutrientes son más bajos y donde a veces hoy día se está tratando de usar agua
traer aguas profundas, ricas en nutrientes, para poder mezclarlas con agua superficial para poder hacer cultivo. Pero yo diría que más que un problema de cuán abierto es el sistema, yo creo que el tema es la disponibilidad de suficientes nutrientes para hacer crecer alguna de estas especies de algas que necesitan concentraciones relativamente altas para poder sostener un sistema productivo. Ok, Janet Galarza dice, felicitaciones, doctor Bushman. Mi pregunta es, ¿cómo están las regulaciones para América Latina sobre la producción de alginatos, algas u otros biopolímeros genéticamente modificados? A ver, no hay algas genéticamente modificadas, macroalgas, que yo tenga antecedentes. Puede que en alguna parte, en China o Corea, no sé, haya algo, pero por lo menos no hay registros todavía de producción de algas genéticamente modificadas. En Chile al menos está prohibido, o sea, uno no puede salir con algas genéticamente modificadas al medio ambiente. En la mayor parte de Europa tampoco, y yo me imagino que Japón y Corea también deben tener regulaciones frente a eso. Ahora, que vaya a suceder o cómo vaya a cambiar, no lo sé, pero hasta el momento no, no tenemos no tenemos evidencia de que eso haya sido un caso. Sí, el problema mayor que tenemos en este sentido hoy día son introducciones. Y hay algunas algas que se han transformado en plagas en algunas partes del mundo, y algunas incluso algas que se han cultivado y que son importantes comercial, como el wakame, la undaria, que ha sido una alga que ha empezado a colonizar en distintas partes del Pacífico, Atlántico, así que y se han transformado en un problema real para la biodiversidad local. Muchas gracias, doctor, por su intervención sobre las algas. Continuamos con la siguiente ponencia. Muchas gracias, doctor. Perdón, Inera. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Excelente trabajo. Muy gustosos nosotros de recibirle y de que nos nutra con toda esa información que posee. Esperemos, pues, en las próximas, como dice la doctora Yané, mantenernos en contacto para seguir, más que todo que usted nos apoye, nos siga colaborando con el desarrollo de este trabajo de la red. Muchísimas gracias. Perfecto. Cuando quieran, siempre dispuesto a colaborar. Muchas gracias, doctor. Y sobre todo a la gente joven, estudiante, bienvenidos también por aquí. Muchas gracias. Doctora Yajaira. Hasta luego. Muchas gracias. Si sirves a la naturaleza, ella te servirá a ti. Confucio. Seguimos con la ponencia de María Cristina Guamán del Grupo Etical con el tema Aplicaciones biotecnológicas de algas para industria farmacéutica y cosmetológica. Bienvenida, María Cristina Guamán. Muchas gracias, Yajaira. Muchas gracias a todos. Un gusto poder participar de este webinar. Bueno, la verdad, esta exposición no va a ser tan técnica. Es un poco más de conocimiento general de algunos retos que tenemos en la industria, sobre todo en la industria farmacéutica actualmente en el país, y también de los beneficios que tienen las microalgas cosmetológicamente.
Bueno, mi nombre es María Cristina Guamán, soy miembro de la Red Ecuatoriana de Ficología y también trabajo en el grupo Ethical en los laboratorios Qualifarm como supervisora de investigación y desarrollo. Bueno, vemos que actualmente, ¿cuál es la demanda industrial? Tener una buena alimentación, ser saludable, y realmente esto cada vez está en auge en el ámbito de las microalgas. ¿Por qué? Por el costo de producción, por los beneficios que presentan las algas y en sí, ya les voy a explicar todos los beneficios que tienen estas microalgas. Son muy parecidas a las plantas por la clorofila, por los cloroplastos, y esto le da un especial papel, un especial rol en lo que es la producción de los compuestos bioactivos. Las microalgas ya están catalogadas como elementos GRAS o por sus siglas en inglés, generalmente reconocidas como seguras. Entonces, son muy pocas las especies que pueden causar alergias o que son tóxicas, pero ya se conocen este tipo de especies. Ahora les voy a comentar mucho de dos especies que son la espirulina y la clorela. Antes de eso, ¿cuál es el principal problema en la industria? La forma de cultivar. Y es justamente lo que hablaba el doctor Bushman en su exposición, que es un reto para la industria, la forma como nosotros ya producimos a gran escala las microalgas para poder usar en industria. Pero vemos que hay muchas opciones de cultivo. En primer lugar, las microalgas, como ustedes ya saben, no necesitan agua pura, agua potable, crecen en agua residual. Se utiliza actualmente algunas técnicas de nanopartículas y membranas o biofiltros que sirven para aumentar la cantidad de biomasa a nivel industrial. En la cosecha se puede utilizar biofloculación o floculación química y electrocoagulación. Y también ya existen modificaciones genéticas para aumentar la producción de compuestos activos y también técnicas como silenciamiento genético para producir a mayor cantidad un metabolito que a nosotros nos interese. Este es el resumen de la utilidad de las microalgas. Estos son los principales géneros y especies que actualmente se utilizan ya en la industria. Está Arthrospira o Spirulina platensis y Máxima, como dentro de los grupos de las cianobacterias. Su metabolito principal son las ficocianinas, y estas son utilizadas como antitumorales, antioxidantes y por su capacidad antiinflamatoria. Debo recalcar que hay muchas especies en el Ecuador. De hecho, hemos estudiado junto con algunas universidades el potencial antimicrobiano, antiviral, antihelmíntico, antileishmania que tienen las microalgas. Y realmente algunas de estas especies, de hecho, ayudan a crecer nemátodos, pero, por ejemplo, inhiben el crecimiento de Staphylococcus aureus. Son experimentos, son ensayos que ya lo hemos hecho en Ecuador con microalgas aisladas en lagunas protegidas del Ecuador. Entonces es bastante interesante que no solamente la utilicemos por ejemplo, para hacer una mascarilla de piel, sino también ya para comenzar a hacer fármacos. En este caso, cuando hay, por ejemplo, resistencia antibacteriana, en el caso del COVID, mucha gente ha usado antibióticos y muchas personas están teniendo resistencia a los antibióticos. Siendo así, las microalgas sí son una fuente alterna para aislar nuevos medicamentos potenciales contra bacterias, hongos, entre otros. Bueno, clorela es un alga verde, es bastante común y su principal metabolito son el beta-1,3 glucano y todos los péptidos. Haematococcus pluvialis y Dunaliella salina son microalgas que tienen bastante astaxantina, estos pigmentos rojos que se utilizan como antioxidantes. Y las bacillariofitas y las algas rojas Porphyridium también se caracterizan bastante por lo que son los ácidos grasos poliinsaturados. En la farmacéutica, actualmente a nivel mundial, ya se está utilizando incluso en tratamientos de cáncer. Tiene un potencial bastante grande
por sus compuestos antimicrobianos, antivirales y antifúngicos, como les estaba mencionando anteriormente. El potencial de producir nuevos compuestos bioactivos difíciles de sintetizar. Tiene compuestos, principalmente los alcaloides y las neurotoxinas como la citoxina, son fuentes potenciales para propiedades anticancerígenas. Esto es bastante interesante porque se puede mezclar con terapias normales o terapias tradicionales junto con otros compuestos que también lo estamos investigando actualmente para combatir estas enfermedades. Incluso se la utiliza como proinsulina humana a lo que es la espirulina. La espirulina es bastante conocida por su contenido proteico, tiene el 60% de su peso seco en proteína y de hecho es 10% más de proteína que la carne. Y la clorela tiene más clorofila, por lo que su pigmento obviamente es un compuesto antioxidante. ¿Cuáles son los fitoquímicos que componen esta espirulina y por qué son interesantes? Bueno, tiene proteínas, carbohidratos, vitaminas, aminoácidos esenciales, no esenciales y minerales. Todos estos compuestos le confieren propiedades a las alguitas, las ficobiliproteínas y los ácidos grasos, por ejemplo, nos ayudan nosotros a combatir enfermedades cardiovasculares, y los minerales que vemos aquí marcados, lo que ayudan es a la reparación del ADN, a la transferencia de electrones y síntesis de ácidos grasos. En la cosmetología, existen pocos productos actualmente en el Ecuador que son utilizados o que son utilizados en cosmetología, algunas mascarillas, algunos productos capilares, pero en verdad no se ha indagado mucho. Ya existen estas pastillas de espirulina, pero son más como suplementos proteicos que uno toma, incluso hay muchos que dicen que es para adelgazar de peso, si es que se toma antes de los alimentos, etcétera. Pero en sí, ¿por qué la espirulina tiene grandes potencialidades en la piel? Bueno, también se utilizan como espesantes y agentes aglutinantes y son fuente de carragenina, como ya nos explicó el doctor Bushman en la exposición anterior. ¿Cuáles son los 3 puntos principales de la espirulina? Antiedad, antiacné y cicatrizante de heridas. Antiedad, el punto principal, el punto principal del envejecimiento de la piel es la deshidratación de la piel. Lo que hace la microalga es formar como una barrera cutánea y evitar esta desecación de la piel, lo que evita también las arrugas. Bueno, que también influye mucho el tipo de alimentación, la calidad de vida, etc. La espirulina en la piel, ¿cómo evita la hiperpigmentación? En la piel, ¿cómo se forma la melanina? Hay los melanocitos que están dentro de otras estructuras y estas se encuentran en la parte basal de la piel. La tirosinasa es una enzima que estimula la producción de la melanina en la piel. Entonces, cuando hay cambios, pueden ser alteraciones genéticas o también cuando hay afectaciones externas, como son la cantidad de rayos ultravioletas o ciertos químicos, se puede producir una hiperpigmentación. Lo que hace la espirulina es regular la tirosinasa. Entonces, así yo evito la sobreproducción de melanina o la no producción de melanina y de esta manera se cuida la piel. Se utiliza ya estas cremas como blanqueadores y como antienvejecimiento. Como blanqueadores porque son inhibidores hipopigmentantes. Existen, inhibidores hipopigmentantes químicos, como muchos de nosotros usaremos, pero algunos productos no son probados o simplemente depende del tipo de piel y lo que nos causa es irritación y alergia. La actividad blanqueadora de la espirulina es ya considerada de manera segura y también tiene un funcionamiento eficaz. ¿De qué forma? Inhibiendo la tirosinasa que se produce en la síntesis de la melanina.
¿Y por qué se usa en el anti-envejecimiento? Como les expliqué anteriormente, es debido a la deshidratación de la piel. Entonces, lo que la espirulina hace es que ayuda a unir al colágeno y asegura el grosor del tejido. Por eso ayuda por lo menos a reafirmar un poco la piel y no alterar nuestra apariencia. Tiene varios componentes de esta espirulina. Tiene los ácidos grasos como el ácido linolénico. Lo que hace es inhibir la sobreexpresión de la isoenzima y por ende evita que nosotros tengamos una piel grasa. Los polisacáridos lo que ayudan es estimula el proceso de la división celular y esto permite que se den los procesos de queratinización y también en algunos casos si se ingiere renueva la estructura córnea. Y cuando tenemos muchas espinillas y muchas inflamaciones, tenemos una acumulación de péptidos. Entonces, lo que hace la espirulina es reducir estos péptidos o estas inflamaciones de la piel y estimula la producción de colágeno y elastina. Parezco dermatóloga, pero todavía no. Ahora, una aplicación súper interesante de la espirulina y que de hecho es una muy buena aplicación que se la empezó haciendo en Corea y posteriormente se la hizo en Chile. En Corea lo que hicieron fue hacer un experimento de un PCL, exactamente es como un apósito biodegradable. Y este apósito lleno de espirulinas lo que permitió es el mejoramiento del mecanismo antioxidante contra las especies reactivas de oxígeno y por ende la cicatrización de las heridas. Los flavonoides y triterpenoides de la espirulina actúan como los agentes astringentes y los antimicrobianos. Hace pocos años realizaron un estudio en Chile. Este proyecto se llama HOLC, por sus siglas en alemán, que es de inflamación de piel. Y ellos hicieron una película de microalgas adherido a la piel para la regeneración de los quemados. Actualmente tienen ya patentes en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania. Y ellos utilizaron Chlamydomonas reichardii. Lo que hace la microalga es aumenta la concentración de oxígeno. Cuando hay un intercambio de oxígeno constante, la regeneración de la piel es muchísimo más rápida. Y obviamente en unidad de quemados es bastante complicado poner un apósito o algo así, porque además está la proliferación de microorganismos. Recordemos que las microalgas también tienen capacidad o potencial antimicrobiano, antifúngico y antiviral. Entonces, aparte de que le ayuda a regenerar la piel, también le evita tener infecciones. Y por último, en el acné. El acné es la hipersecreción del sebo de los folículos formados por una bacteria que se mezcla con, de hecho, todas nuestras otras bacterias como Staphylococcus epidermidis y comienza a inflamarse la piel. Lo que hace esta cascada de citocinas es romper la pared folicular. La espirulina controla esta cascada de citocinas y ya existen algunas formulaciones antiacné tópicas ricas en ficocianina. Entonces vemos el potencial tan grande de las microalgas que existen tanto para farmacéuticas como para la industria cosmetológica. Como conclusiones vemos que las microalgas son fuentes de compuestos nutracéuticos, terapéuticos, cosmetológicos, entre otros. Tienen un potencial antioxidante, remineralizante, antiedad y sobre todo lo que a nosotros nos interesa mucho como industria es la parte de cicatrización de heridas y también otro tipo de estas aplicaciones de las microalgas. Se debe considerar, sí, los costos de la cosecha, las formas, cómo se cultiva. Ya vimos que hay muchas alternativas para cultivar.
seleccionar las cepas. Creo que en Ecuador tenemos un gran potencial de los microorganismos, no solo por la radiación ultravioleta que nos da a nosotros. Los microorganismos pueden adquirir, conferir capacidades para evitar esta radiación en sus células. Entonces podemos utilizar esos compuestos extra que tienen para poder utilizarlos en la industria. También estudios sobre seguridad. Obviamente en cada proceso farmacológico que se hacen estudios toxicológicos, de estabilidades, entre otros, también de alergias, y la viabilidad económica y factibilidad ambiental, como ya mencionaba alguien en una pregunta en la exposición anterior. Pues todo, les agradezco mucho por su atención. Están, por favor, los micrófonos habilitados para que ustedes puedan hacer sus preguntas, ingeniera, si tenemos alguna pregunta. Mientras tanto, yo te quería hacer una consulta, María Cristina. En base a tu experiencia y el desarrollo que ha llevado el crecimiento de la farmacéutica en el Ecuador, ¿cuáles son los desafíos que se está enfrentando o está queriendo enfrentar la industria farmacéutica para llegar a esos potenciales de mayor productividad y pues por ende alcanzar otros mercados, otros nichos? Bueno, la verdad creo que es el problema que muchos de nosotros tenemos, que es la parte económica. A veces tenemos muchas ideas y queremos hacer tantas cosas a la vez y nos emocionamos, pero cuando ya es de hacer las cosas, de instalar un laboratorio y las algas obviamente se necesitan reactivos, hay que conservarlas, hay que hacerlas crecer, entonces se necesita un poco de inversión. Esa creo que es el mayor limitante, porque capacidad hay muchísima en nuestro país. Creo que los ecuatorianos estamos formados y tenemos un potencial bastante grande para salir adelante. El potencial que existe en nuestros recursos naturales para llevar estos recursos de una manera sostenible, sustentable hacia un producto de valor agregado es bastante clara. Los objetivos que nosotros tenemos son bastante claros. Entonces creo que es más esta parte económica como para ya instalar las cosas, porque incluso en las farmacéuticas, en Qualifar, que es la farmacéutica, hay apertura para realizar ensayos, podemos hacer las pruebas toxicológicas y podemos hacer otras cosas, pero el hecho de que sea privada o pública también nos deja un poco sin fondos, como para llevar a esta investigación ya a otra escala. Muchas gracias. Ingeniera, tenemos una pregunta en el chat. Claro. Muchas gracias por la ponencia. Fernando Macías agradece, muy buena la ponencia, muchas gracias, María Cristina. Un gusto. Aquí tenemos una pregunta. Tranquila, yo bien, sí. A ver si existe un banco de datos que... Lilia, a gente não tem banco de dados que tenha toda a informação de uma coleção, mas temos catálogo de microalgas e cianobactérias que você pode usar. Não temos estudos de compostos químicos específicos para cada espécie, mas tem trabalhos em universidades específicas de compostos, especialmente de algas verdes. Então, se quiser, depois eu passo para você por e-mail o livro e os links das universidades. Obrigada. Antes de eso también había una pregunta del Javier Ábalos. Ingeniera. A ver. De Javier. Sí, dice, ¿existe alguna especie cuyos principios activos extraídos, más allá de tener niveles de toxicidad cutánea, puedan causar la muerte por ingestión directa, deliberada o accidental? Existen especies, por ejemplo, microcistis, que es una especie neurotóxica cuando se la ingiere, aunque la cantidad, por ejemplo, tomas un vaso de eso
no es que te va a dar un shock en ese momento, pero si se extrajera solo la neurotoxina, eso, ingiriendo solo la neurotoxina, sí puede haber daños en el cuerpo humano. Aunque si se extrajera también la neurotoxina, podría tener incluso otras aplicaciones biotecnológicas de la industria para ciertos fármacos. Sí, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Cristian Chicaiza. Sí, Pregunta. solamente una inquietud muy interesante la presentación, María Cristina. Hola, Cristian, ¿cómo vas? Y respecto a la parte de cultivo de espirulina, a veces llega a contaminarse, ¿no? Con clorela, con algunas. De pronto, ¿ahí cuál sería la sugerencia? Porque tú estás como a la mitad del cultivo y como que ya tienes tu lote proyectado a tal cosa, pero ¿qué sugerencia les darías a las personas que quieren involucrarse en la parte de cosméticos? De una manera tal vez un poquito artesanal, no tal vez al laboratorio, pero para evitar este tipo de contaminaciones. Muchas gracias. De nada, Cristian, un gusto escucharte a los tiempos. Eh, la verdad sí es bastante complicado cuando se nos contamina un cultivo que ya está a escala piloto pasando a industrial, porque se puede perder todo y uno puede ir a la quiebra. Lo que recomiendo hacer es, obviamente, microscopía diaria y segundo, tener varios stocks. Entonces, por ejemplo, tengo fotobioreactores, qué sé yo, de 20 litros, unos 10. Y siempre esos están ahí viéndoles que estén puros. De ahí que pase a otra piscina en una escala mayor. Y luego pase a un, qué sé yo, a un fotobioreactor más grande o a un estanque. El problema de tener, por ejemplo, los cultivos en estanque abierto es la contaminación. Pero si es que vamos llevando el control por microscopía diaria, tal vez de mañana y tarde a veces, desde cada escala sería, es bueno hacerlo para evitar estas contaminaciones. Como te digo, tener un stock de respaldo bastante prudente. Súper, muchas gracias. María Cristina, hay una pregunta. Primero que te saluda nuestra querida amiga Yané Galarza. Excelente ponencia. Y dice, para que clorela sea seleccionada importante en la industria farmacéutica, pregunta, ¿qué compuesto debe estar en mayor porcentaje dentro de su composición química? Ya. Muchas gracias, Janecita, por la pregunta. Bueno, la verdad, espirulina y clorela son algas bastante comunes, bastante estudiadas por su composición y dependería en este caso para qué lo vamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a hacer para una crema antiacné o si vamos a hacer para una crema despigmentante. Entonces dependería más de cuál es el fin, el último fin para que se requiere. Es súper interesante la parte de la genómica, bueno, de aislar este principio activo y luego exponenciarlo para luego tener solo el metabolito. Pero, por ejemplo, en el caso de las microalgas, lo que son el ácido linolénico, es un compuesto bastante interesante que ayuda a evitar la inflamación y sí, la inflamación en sí, iba a decir el acné, pero el acné también es causa de inflamación. Y la ficocianina. Muchas gracias, ¿no? Bien, no sé, ingeniera, creo que vamos un poco cerrando. Primero, bueno, hay una información que te está enviando Lilian. Es una pregunta adicional. Tiene algunas intoxicaciones por ingesta de frutos del mar. O sea, no se conoce si son esas las verdaderas causas. Y que existen casos. Sí, existen casos en nuestro país sobre eso. ¿Qué cuestiones podrías comentar sobre aquello? A ver, las enfermedades de la orina negra por enfermedad de HAV. La verdad, no.
no se conocen de intoxicaciones por ingesta de frutos del mar. No veo mucha relación en las microalgas. O sea, frutos del mar se refiere a... Me imagino que ha de ser de cultivos macroalgas. Porque, bueno, ya. recuérdate que las macroalgas también en algunos países se las cultiva para alimento, las personas las consumen. O de repente la pueden hacer liofilizadas y luego las generan, por ejemplo, para pasteles, postres, etcétera, etcétera, ¿no? Como aditamento. La verdad, en Ecuador no se conoce ninguna intoxicación, porque creo que la mayoría de lo que nos alimentamos en macroalgas viene exportado y de lo que se come aquí son cultivos específicos de algunos lugares ya experimentados, entonces no creo que hay una relación con las toxinas producidas por microalgas y que pueden ser acumuladas en frutos del mar. No existe, no creo que haya una relación de las toxinas. Las toxinas de las microalgas, por ejemplo, esta microcistis que se encuentra, lamentablemente está en el lago San Pablo y en otras lagos del Ecuador, está en agua dulce. No sé de alguna microalga tóxica, neurotóxica, que esté en agua salada. De nada. Ok. Bien, bueno, entonces, ingeniera, no sé si vamos un poco cerrando, no sin antes, primero agradecerte, Cristina, por tu excelente trabajo y un poco aclara también el panorama y la necesidad de seguir trabajando, específicamente en que se sigan trabajando en muchas áreas, especialmente aprovechando las potencialidades que tienen las costas, que muchas veces no se las optimiza a nivel de análisis bioquímicos o genómicos. Ya lo decía el doctor Bushman en un principio, tampoco se determinan si estas poblaciones están estables o no, genéticamente hablando, ¿no? De todas maneras, hay mucho trabajo por hacer, infinitamente agradecidos por tu ponencia y tu participación, como el del doctor Bushman, y debo de hacer extensivo las disculpas del caso, porque hoy tenía que hacer la ponencia nuestro querido amigo, el ingeniero Edgar Rodríguez Reyes, perdón, el estimado ingeniero Javier Álvarez Montero, con el tema producción de biomasa cianobacteriana con alto contenido proteico en fotobioreactores con 3 diferentes fuentes de nitrógenos combinados. Desafortunadamente, una situación ajena a su voluntad y personal no le permitió estar aquí. Así que hacemos extensivas nuestras disculpas por esta situación, cuestiones que pasan imprevistos en la vida. De antemano, pues no dejamos clara la invitación para el día de mañana. Mañana tenemos un tema muy interesante con el ingeniero máster en ciencia, Edgar Rodríguez Reyes, quien nos va a hablar sobre un caso de éxito de emprendimiento en una empresa denominada Microalgas Oleas de México. Entonces, hacemos extensiva esa invitación y pues bueno, les esperamos para el día de mañana nuestro último webinar. Muchas gracias, María Cristina, ingeniera Yajaira. Muy agradecido por su participación y su apoyo. Y pues a todos ustedes y cada uno de los presentes por su acompañamiento. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos.